¿Alguna vez han sentido que, por más que se esfuercen, jamás son suficientes? Suficientemente buenas, hábiles, perfectas o capaces, que hagan lo que hagan, nunca van a cumplir con lo que se espera de ustedes? Pues yo sí, y no una o dos veces. Lo he sentido cada día al despertar y verme reflejada en mi espejo. Durante mucho tiempo creí que crecer era avanzar en línea recta, ser un camino claro y dictado desde muy pequeños, algo ordenado y perfecto. Creí que si me esforzaba lo suficiente, si era constante, si aguantaba el dolor sin quejarme, si ponía una sonrisa perfecta, forzada y ensayada aunque doliera, si hacía todo bien o como se esperaba que yo lo hiciera, todo iba a salir como había sido planeado. Y eso hice. Seguí el plan, seguí el camino a la perfección, todos y cada uno de mis pasos dados al pie de la letra, sin desviarme. Hasta que ya no pude más y mi cuerpo decidió parar por mí. Empecé a hacer deporte cuando tenía 2 años. Era y sigo siendo una niña imposible de mantener quieta. Tanto que, cuando era niña, las maestras tenían que llamar a mis padres desde el colegio porque yo me subía a las mesas, me acostaba en ellas, no podía dejar de moverme. A los 2 años, la psicóloga escolar empezó a observarme. Había que canalizar esa energía de alguna u otra forma. Así empezó todo. Así se creó mi identidad. Aún con 2 años, poco antes de cumplir los 3, empecé gimnasia. A los pocos meses, el entrenador les propuso a mis padres que yo empezara a competir. Horas y horas de entrenar mientras yo apenas aprendía a leer y escribir. Para este punto yo ya me había lastimado varias veces. Accidentes les llamaron. Después nos mudamos de estado. Yo tenía 4 años. Dejé gimnasia artística y empecé gimnasia rítmica, ballet y natación todo al mismo tiempo. Entrenaba de 4 a 5 horas diarias de lunes a sábado. Estaba empezando tercero de kinder. A los 4 años ya era deportista de alto rendimiento y no pasó mucho tiempo antes de que todo se volviera más fuerte. Antes de cumplir 7 años ya competía a nivel nacional, viajaba por distintas partes del país, ganaba, salía en periódicos y todos estaban orgullosos. Pero, ¿a costa de qué? A costa de competir con 38 grados de fiebre, de salir a la competencia enferma, con migrañas, mareada, apenas pudiendo mantenerme despierta, y aún así volver con medallas de oro colgando del cuello. A costa de competir con lesiones, con vértebras inflamadas, con dolor constante, ignorado y normalizado. Aprendí desde muy pequeña que el dolor no era una razón para parar, era una razón para esforzarme más. Dejé de jugar, pues tenía que entrenar. Dejé de descansar, pues tenía tarea y era mi supuesta prioridad. Empecé a saltarme las comidas, a comer menos, a comer en el camino, pues no tenía tiempo, se suponía. Mi cuerpo se sobreexigía, se inflamaba, se rompía, y yo aún así seguía, porque no se trataba de cómo me sentía, sino de rendir, porque no podía decepcionar, debía cumplir, no podía fallar. Rendir se volvió mi forma de existir, mi forma de sentir que valía algo, mi forma de ser querida, mi forma de sentir que merecía amor y mi forma de amarme a mí misma, hasta que ya no pude más. Mi cuerpo me pasó factura y no pude ignorarlo cuando llegó. A los 10 años empecé una licenciatura en danza clásica. Mi cuerpo era mi herramienta, mi futuro, mi identidad, mi vida entera, y dejó de funcionar. Tenía 12 años, estaba en mi casa después de entrenar, había sido un día relativamente normal. Iba subiendo las escaleras, hablando con mis padres, pisé un escalón y mi rodilla no respondió. Nada respondió desde la planta de mi pie hasta arriba de mi rodilla. Se venció, tronó, dolió, me caí. No fue dramático, no hubo un sonido fuerte, no hubo sangre. Fue una única sensación extraña, como si mi rodilla, mi pierna en general, se viera desconectado del resto de mi cuerpo. Seguí entrenando, pues parar jamás había sido y jamás sería una opción, pero cada vez aguantaba menos. Me empecé a abrumar, las maestras se enojaban, me forzaban a rendir más, recibía comentarios que tenía que bajar de peso, que algo estaba mal conmigo, que yo era el problema, que yo ya no era igual, y yo empecé a creerles. La temporada del cascanueces llegó, se acercaba cada día más, todo era más fuerte, peor, más doloroso, me dolía caminar. Vinieron estudios, muchos estudios. Hospitales, médicos, no aparecía nada, pero yo ya no podía caminar. Me terminaron infiltrando esteroides en el pie y en la rodilla para que pudiera seguir, para que pudiera caminar. Funcionó, pero solo lo suficiente para que la temporada del cascanueces terminara. El escenario siguió, los aplausos siguieron, pero mi cuerpo no. Yo bailaba, pero mientras hacía, algo dentro de mí se rompía. Tenía 3 papeles en escena, era atleta de alto rendimiento, estaba haciendo una licenciatura y no podía caminar. Bailé 6 funciones del cascanueces seguidas, rota, con el dolor escondido y una sonrisa forzada, con lágrimas en los ojos mientras bailaba, forzándome más que nunca. Aplaudida con el resto de bailarines, pero callándome poco a poco, ocultando lo que nadie más veía.
Una relación conmigo misma y con los demás hecha a pedazos, un diagnóstico incierto pero bajo tratamiento, insomnio y una sensación sumamente desagradable de ser débil, patética o reemplazable. Y las pastillas, más de 6 al día, para el dolor, para la inflamación, para dormir, para existir. Llegaron las vacaciones de invierno y, por primera vez, mi cuerpo no se recuperó, solo empeoró. La rodilla dolía tanto que no podía caminar más de 50 metros seguidos. 50. Yo, que había entrenado sin parar desde los 2 años. Yo, que había aguantado esguinces, migrañas, cólicos. Yo, que había aprendido a aguantar todo y a callar el dolor. Ya no podía caminar. Pasaron unos meses rondando entre entrenamientos dolorosos y desesperantes, estudios, hospitales, medicinas, pastillas y médicos, hasta que finalmente llegó la cirugía. Se suponía que harían algo sencillo, que saldría caminando, una exploración. No fue así. Después de la operación me enteré que habían cortado tejido y habían movido mi menisco. No podía caminar, no podía apoyar mi pierna. Semanas, casi 2 meses sin poder caminar. El 1 de noviembre de 2024 me pararon, y con eso se destruyó todo lo que era y todo lo que había construido en 12 años. Cuando pude volver a caminar, ya no era igual, era muy doloroso. Mi rango de movimiento no estaba ni cerca de ser el mío. Pasaron muchos meses sin poder hacer deportes. Ni siquiera podía salir al receso y ni hablar de bajar a educación física. Dejé ballet, dejé gimnasia, dejé la licenciatura, dejé el escenario, dejé mi vida. No estaba sanando en lo absoluto, me estaba perdiendo, me estaba apagando. Las maestras se enojaron, mis compañeras, mis amigas, sintieron que las estaba defraudando. Yo también sentí que estaba fallando. Ahí, más fuerte que nunca, sentí que era inútil. Sentí que yo era inútil y que nada de lo que hacía o de lo que intentaba funcionaba. Después de eso vino algo peor, no saber quién era. Porque cuando tu vida entera gira alrededor de rendir, cuando tu cuerpo es tu herramienta, tu currículum, tu identidad, cuando tu valor está atado directamente a lo que haces y a cuánto rindes, ¿qué queda cuando ya no funciona? Nada. Queda el silencio que jamás había tenido. Queda el tiempo que siempre me había faltado. Quedan expectativas que jamás se cumplirían. Quedan preguntas que jamás se habían hecho. Queda una persona que no conoces. Queda una versión de ti que jamás habías tenido que enfrentar. Me quedé en mi cuarto sola, horas, días, semanas, meses, llorando sin saber exactamente la razón o el porqué. Me alejé de personas que quería, me alejé de personas que me querían, me alejé de mi familia, de mí misma, hasta de mi perro. Me alejé de cosas que solían hacerme feliz, me alejé de aquella persona que solía ser yo, que solía ser mi identidad. Intentaba hacer ejercicio solo para no sentirme tan inútil y terminaba sintiéndome peor. Peor porque ya no podía, peor porque ya no podía aguantar, peor por no estar entrenando, por descansar, por decepcionar, por ya no poder esconderme detrás del esfuerzo, ni del cansancio, ni de los aplausos, ni del escenario, peor por ser solo yo. Una versión de mí rota, cuerpo roto, mente rota, sola, asustada, y eso era francamente insoportable. No era solo el dolor físico, era la sensación de haber perdido mi lugar en el mundo, en mi propia vida. Yo no sabía cuidarme, solo sabía exigirme. Así que no, ahí no empecé a sanar, ahí empecé a perderme. Empecé a perder mi identidad o la que creí que era, empecé a perder costumbres, me quedé sin mapa ni dirección, sin horarios, sin metas, sin expectativas, sin una versión de mí que lo resolviera todo, sin una versión de mí que supiera qué hacer. De repente nadie me pedía resultados, pero yo seguía exigiéndomelo sola. Así que empecé a luchar contra mí otra vez. No en un podio, ni en un gimnasio, ni en un escenario. Solo fue en mi cuarto, sola, forzándome a estar bien cuando claramente no lo estaba, forzándome a aprovechar el tiempo que jamás había tenido, forzándome a ser fuerte cuando todo se venía abajo en mi vida. Y volvió a aparecer la misma pregunta, pero más fuerte. ¿Quién soy yo si no soy la que creí que era? No encontré las respuestas ese día, ni ese mes, ni ese año. Francamente, aún no lo encuentro. Tal vez ustedes no se lesionaron una rodilla, pero quizás se estén rompiendo por un promedio. Quizás por expectativas familiares, quizás por el miedo al qué dirán o a decepcionar, quizás por ser buenas hijas, buenas parejas, amigas o familia. La sensación es la misma, sentir que jamás seré suficiente. Durante años creí que yo era lo que lograba, que valía lo que ganaba o hasta menos, que yo era lo que aguantaba, lo que rendía, porque jamás aprendí que el valor no se medía por esfuerzo, que existir no debía doler tanto, que el cuerpo no es una herramienta para siempre y que la mente no es una máquina por contrato.
No sé exactamente quién soy y por primera vez no me da miedo ni aceptarlo ni decirlo. Tal vez no soy menos, tal vez estoy aprendiendo a no exigirme a costa de mi vida, tal vez estoy intentando ser más feliz, tal vez de vez en cuando un lloro de cansancio. Y si algo quiero que se lleven hoy, no es mi historia, después de todo cada quien tiene la suya. Es esta pregunta: ¿qué parte de ustedes están exigiendo tanto que ya empezó a doler? Porque escuchar a tiempo igual es una forma de valentía.